Bendiciones nuevamente, mis amigos y hermanos, celebrando la Semana Santa, reflexionando sobre la cruz de Cristo y la resurrección de Él. Queremos hablar sobre el tema de el Evangelio según la cruz. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios Jesucristo no conoció pecado, mas sin embargo fue hecho pecado por nosotros para que nosotros anduviésemos en la justicia de Dios ante Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? La gracia de Dios o el Evangelio según la cruz, lo que nos quiere decir lo siguiente: hubo un cordero sustituto, hubo alguien que se impuso entre yo y Dios. Y mi pecado, ¿verdad? Mi pecado y yo ante Dios. Jesucristo hizo eso por nosotros, ¿verdad? Y eso no es nada nuevo. Si usted se fija que en Génesis capítulo 3:15, de Génesis 3:15 dice que hay una promesa de salvación. Cuando Jesús dice, la Biblia dice que en capítulo 3, Génesis 3:15 dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ese primer momento que el hombre falló, Dios prometió salvación. Dios prometió un Mesías que iba a restablecer esa comunión entre el hombre. Y si se acuerdan, cuando el hombre falló, cuando el hombre pecó ante la presencia de Dios, en Génesis también se encuentra, ¿verdad? Ellos se vistieron de hojas. Adán y Eva se vistieron de hojas. Mas sin embargo, dice la palabra en el versículo 21 también de Génesis 3, dice que Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Y ahí vemos cómo Dios siempre está haciendo una acción proactiva hacia el hombre. Eso es el Evangelio. Dios actuando a favor del hombre. Dios actuando a beneficio del hombre para la gloria y la honra de Él mismo. Dios utilizó unos animales porque Dios es justo. El Evangelio nos declara que Dios es justo, Dios es santo y Dios no brega con el pecado. Por tal razón, Dios descarga su ira en contra del pecado, en contra de lo que el hombre comete mal. Por eso es que dice que sin remisión de pecado, en hebreo dice, si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Si usted no derrama sangre o da un sacrificio de sangre ante la presencia de Dios, Dios no perdona pecado. Por eso fue que se establecieron los sacrificios de animales. Si se acuerdan desde Levítico, como Dios comenzó a establecer que el hombre tenía que comenzar a sacrificar animales para perdón de pecado. Pero todo esto era sombra o era un preludio de lo que iba a ocurrir en un futuro, que era que Jesucristo mismo iba a ser ese Cordero de Dios, como dice Juan capítulo, ¿verdad? El Juan el Bautista decía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús iba a ser ese Cordero sin mancha, sin pecado, ¿verdad? Que iba a sustituir mi lugar, su lugar, en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque todos nosotros pecamos y nos descarriamos. Todos, dice la Biblia, todos nos descarriamos de la presencia de Dios. Todos pecamos ante la presencia de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios agarró ese cordero sin mancha, sin pecado, voluntariamente, por amor, por gracia, por misericordia, tomó nuestro lugar. Como dice Corintios, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y por eso Jesús decía: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La copa era la ira, esa ira de Dios, ese castigo de Dios sobre el pecado. Y el castigo de Dios fue sobre él. El castigo de Dios, la ira de Dios, porque todos pecamos y nuestros pecados son malos ante la presencia de Dios. Nuestros pecados son malos como seres humanos ante Dios y Dios los aborrece. Y Dios tiene que castigar a un animal por sangre. En este caso fue un cordero, el Cordero de Jesucristo,
que tomó nuestro lugar, ¿verdad? Tomó la posición mía, la tomó en mi lugar y pagó, redimió con su sangre, pagó mi liberación, pagó mi pecado y pagó un precio con sangre preciosa ante la presencia de Dios que fue agradable ante Dios. Un sacrificio que Dios dijo, lo acepto. Cuando Jesús dijo, consumado es, pagué todo lo que debía, se acabó todo, se completó todo, Dios lo aceptó. Ese es el evangelio según la gracia. Ese es el evangelio según la cruz de Cristo. Aunque Dios es justo, aunque Dios es justicia y paga a cada cual lo que se merece, Jesús se interpuso en mi lugar por amor, por gracia, por misericordia, y Él pagó la deuda ante el Padre, y el Padre aceptó esa deuda. Y fuimos redimidos, comprados a precio de sangre. Éramos esclavos y Dios pagó y nos libertó, nos puso un lugar precioso. Por eso que el tema en esta hora es el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias según la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo vemos todo eso. No simplemente vemos el castigo de los romanos, no vemos el azote, la lanza, las espinas. No, vemos nuestra condición, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra condición malísima, que fuimos nosotros los que hicimos que Jesús pagara eso. Por nuestra culpa, Jesús está en la cruz. Por nuestra falta, por nuestro pecado, Jesús está allí en la cruz. Nosotros éramos parte de los que acusábamos a Jesucristo. Éramos parte de los que azotábamos a Jesucristo. Y nuestro pecado hizo que Jesucristo voluntariamente, por amor y gracia, fuese a la cruz del Calvario, muriera y resucitara por nuestros pecados. Bendiciones a cada uno de ustedes. Reflexionemos en cuanto a el evangelio según la cruz, cómo Dios sustituyó nuestro lugar por un cordero inmolado, perfecto, su propio hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio es: el que cree en esto tiene vida eterna, el que no cree será condenado. Bendiciones.